Entre los maestros en función y en formación, se afirma sin la menor duda, doy clases o investigo. Con tal sentencia, establecen un divorcio que retrasa significativamente su crecimiento profesional. Es por eso que el Departamento de Desarrollo Docente, en coordinación con los directivos de esta institución, tiene preparada esta conferencia magistral denominada Doy clases o investigo, que será dictada por el doctor Fernando García Córdoba. Bienvenido, doctor. Cedemos el uso de la palabra a la maestra Evelyn Cervantes Cerón, directora de la Escuela Normal de Teotihuacán, para que lleve a cabo la bienvenida a los asistentes de nuestra magistral conferencia. Adelante, maestra. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin la enseñanza. Estos dos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Buenos días a todos. Me complace saludar a la comunidad docente y estudiantil de esta casa de estudios, al igual que al público en general que hoy nos distingue y nos escucha. Y con especial agrado saludo y le ofrezco la más cordial bienvenida al doctor Fernando García Córdoba. Nos honra con su presencia y que en esta mañana de trabajo nos compartirá la conferencia titulada O doy clases o investigo. Premisa y cuestionamiento indispensable en el autorreconocimiento sobre nuestro quehacer investigativo. Esperando que este espacio nos permita identificar las posibilidades que tenemos como docentes y docentes en formación para fortalecer y formarnos y crear ese vínculo entre la docencia y la investigación, y con ello poder sostener una actitud crítica frente a los problemas que se presentan en nuestro sistema educativo y en el propio acto de educar. Considero sustancial este encuentro como una reflexión que nos permite repensar y recrear lo que hacemos, lo que consideramos como investigación, quizá con una mirada integral, interdisciplinaria, en el ejercicio cotidiano de nuestra docencia. Sin más preámbulo, sean todos ustedes bienvenidos y les cedo el espacio a la maestra Liz y al doctor. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Eve, por sus emotivas palabras. A continuación, es el turno de la maestra Xóchitl Olvera Vadillo, subdirectora académica, quien compartirá con ustedes una breve semblanza curricular de la brillante y prolífica trayectoria de nuestro invitado. Adelante, maestra. Gracias. Muy buenos días, jóvenes alumnos, compañeros docentes que nos acompañan. Sin duda es un gran privilegio contar con la presencia del doctor Fernando García Córdoba, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional, principalmente en el área de investigación, y de quien, con gran respeto, me permito presentarles su currículum. Entre las diversas distinciones del doctor Fernando García Córdoba se encuentran mejor alumno en la maestría en Metodología de la Ciencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del año 2000 al 2007, medalla al mérito docente en febrero de 2015 por la Secretaría de la Defensa Nacional. El doctor es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Metodología de la Ciencia en el Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es candidato al grado de doctor en Investigación en Pedagogía en la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España. Fue coordinador de investigación y posgrado en la Subdirección de Educación Normal del Estado de México en el periodo 2015-2016. Actualmente es doctor investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Es asesor de tesis de maestría en la Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros editados por Editorial Limusa: La tesis y el trabajo de tesis, el cuestionario, la investigación tecnológica, la tutoría, la problematización, la perspectiva de la investigación tecnológica en educación, el ensayo, metodología de la investigación, escribir escribiendo, autogestión del aprendizaje,
investigación documental. Asimismo, cuenta con más de 40 artículos de divulgación. Muchas gracias, doctor, por darnos la oportunidad de continuar aprendiendo con usted. Agradezco a todos su atención y dejo nuevamente en uso de la palabra a la maestra María Elizabeth Cruz Chávez. Gracias, maestra. Alumnos en formación, directivos, compañeros docentes y público en general que nos acompaña. Les hago mención de la mecánica de desarrollo de esta conferencia. Será a partir de este momento. Nuestro conferencista invitado va a compartir su exposición y durante la conferencia se les hace una atenta invitación al chat. Ustedes pueden generar preguntas o comentarios, ya que al final habrá un segmento de preguntas y respuestas, que serán retomadas por nuestro ponente. Y al terminar, cederé la palabra a la directora, la maestra Evelyn Cervantes Cerón. Y sin mayores preámbulos, le cedo el uso de la palabra al doctor Fernando García Córdoba. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer a la maestra Evelyn la confianza en mi trabajo y la invitación a participar con ustedes. Particularmente agradezco a la maestra Elizabeth y al ingeniero Arce, que nos enseñan a navegar y a usar estos recursos que hoy tenemos que empezar a manejar de manera inmediata. Ya hemos probado, ya hicimos todo lo posible para que saliera bien. Esperamos no tener ningún fallo. Agradezco a los maestros y alumnos que se tomaron un poco de su tiempo para compartir en este espacio algunos comentarios que yo tengo que realizar en torno a este título. ¿Doy clases o investigo? Tuve la oportunidad durante muchos años, y lo sigo teniendo, de trabajar con maestros. Y entonces, con su carga, es habitual que digan, a ver, no voy a hacer las dos cosas. O doy clase o investigo, porque las dos cosas son muy complicadas. Mi audacia pretende explicar cómo no solo si se pueden las dos cosas, sino de este momento, a partir de mi intervención, ustedes van a empezar a investigar desde ahorita. Esa es la finalidad de esta conferencia. Quiero terminar con ese divorcio fuera de lugar. No es cierto que están separados o que tendría yo que articularlo. Voy a procurar explicar que forma parte de su labor. Quiero desenmascarar esa creencia que nos han hecho y compartido de que la investigación es para seres privilegiados, para aquellos que nacieron paridos por las hadas, pero tú mortal no lo puedes hacer. Yo que estudié en el extranjero, yo que tengo maestría, que tengo doctorado, sí, tú inténtalo, pero no lo vas a hacer. Grave. Se puede investigar desde primero de secundaria, y lo vamos a empezar a hacer ahora. Eso es lo que quiero que digamos. Y fundamentalmente quiero descongelar esa figura estática del docente. Voy a explicar en su momento, que es en el próximo momento, cómo les han hecho creer que su función de docente no debe de moverse de esta creencia. Lo explico en un momentito. Los momentos por los que voy a pasar en esta conferencia es que primero reconoceré la condición real que tienen, señalaré lo que yo reconozco como 3 obstáculos de la investigación, creencias falsas, después explicaré qué es investigar, y luego nos vamos a poner a investigar, señores. En esta misma conferencia quiero que empecemos ya a investigar cada uno de ustedes. Muy bien, si me ayudan con la diapositiva siguiente, por favor. Tengo perfectamente claro que el maestro está lleno de responsabilidades. Ahorita van a ver todo un listado. Siguiente. Tienen que dar clases, conocer su currículum, conocer el previo, quiénes son los padres, quiénes son los alumnos, tengo que saber de pedagogía, de didáctica, de desarrollo del niño, comprender el contexto en el que viven.
desarrollar las actividades académicas, de coordinación, lo que sea, uno más, si me ayudan, y todas las comisiones que aparezcan. Eso es lo que tiene que hacer un docente, y básicamente lo que ha ocurrido es que se han dejado absorber por esto, creyendo que allí no está involucrada la labor de investigación. Pueden cumplir estas funciones de manera precisa, comprometida, realizando al mismo tiempo la labor de investigación. Es lo que voy a explicar ahora. Tienen toda esta carga y en esas actividades está involucrada la investigación. Ustedes van a hacer actividades de investigación, yo llamaría prácticas investigativas, solamente tienen que tomar conciencia de ellas, perfeccionarlas y siguen desarrollando sus tareas a la par de investigación y construyéndose como grandes profesionales. En un momento les indico. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cuáles son los obstáculos. Los 3 grandes obstáculos que yo veo en esta labor que les ocupa a ustedes. La primera, ese concepto de Secretaría de Educación Pública, de la SEP, que han construido, que comparten y que creen de manera indiscutible. Han conformado una deidad casi celestial. Y entonces oímos que de repente un maestro le decimos, oye, ¿por qué en tu clase no haces esto que se te ha ocurrido? Esto que tú ideaste, ¿por qué no incorporas estos nuevos temas? No. Es que el programa que me dio la SEP dice que yo tengo que hacer esto. No, pero es coherente. No. Es que aquí la SEP nos dice que la manera de... A ver, la SEP no está formada por deidades. Los que hacen los planes, programas, propuestas, ellos son seres mortales, que se equivocan, que proponen, que a veces ni saben del tema, pero elaboran programas. Pero ustedes los tratan como una deidad. La propuesta de la SEP es indicativa, no es regla de oro, orienta. Busquen el concepto de modelo educativo y un modelo es el que guía, orienta. No es a fuerzas y no hay demás. No. En ese sentido trabaja la SEP, pero nosotros creemos que es la verdad indiscutible. Es una deidad que nos dice lo que estamos obligados a hacer, y luego ni siquiera hacen eso. Hacen como que hacen eso y fabrican un montón de evidencias, cargándose ustedes, cargando su labor, reprimiendo su profesionalismo. Ese es un obstáculo. La SEP indica. Docente, el ser docente, lamentablemente con gran frecuencia, estando en las escuelas normales, les dicen, consigue tu plaza, acredita el examen, consigue tu plaza, consigue tu plaza, consigue tu plaza. Y les han hecho creer que lo único que tienen como meta en la vida es acreditar el examen, conseguir su plaza. Consiguieron su plaza, en ese momento se jubilan. Ya no vuelven a tomar un libro, ya no vuelven a estudiar. No se ven más allá de la labor de docente. Entran a una escuela y se acabó el mundo. Si acaso miran a los subdirectores o al director. Karen, creo que tienes prendido el micrófono. Gracias. Entonces, les dicen, consigue tu plaza, consigue tu plaza. Consiguen la plaza y ya no mueven un dedo. Si acaso miran a los subdirectores o al director diciendo, a ver a qué hora se va, a ver a qué horas lo cambian, y me toca. Pero no se ven más allá de la escuela. No se han pensado como maestros de universidad de licenciatura, maestros de maestría y doctorado. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer muchísimo mejor que todos los salvajes en los que me incluyo, que damos clases en posgrados.
porque ustedes saben más de didáctica y de pedagogía, pero no se ven en los espacios. Pocos de ustedes se ven dando clases en centros de capacitación de empresas enormes. Pocos de ustedes se ven como asesores de rectores de universidades, de directores. Pocos se ven como secretarios de educación. Imposible que se vean como presidentes, gobernadores o lo que sea. Y pueden llegar a hacerlo, pero ustedes les dijeron, consigue tu plaza, eres docente y no te vuelves a mover. Y lo creyeron, que ya está. ¿No es así? Pueden llegar lejísimos. Hemos tenido grandes educadores. Pueden acabar en la UNESCO, compañeros. Pero ustedes se jubilan cuando consiguen se jubilan desde ahorita que ya son maestros o que están estudiando como docentes. No es así el asunto. Otro, investigar. Ya señalé un poquito que investigar es aquello que solo es para seres privilegiados, que nacieron en el extranjero, o que estudiaron en el extranjero, que tienen maestría o doctorado. No crean eso. Y se los hacen creer con aquellos maestros que se sienten investigadores y usan discursos barrocos. Entonces acerca el alumno y le dicen, ¿quieres realizar una ruptura epistémica? ¿Desde qué paradigma? Me parece que tienes un conflicto nociológico. Y el otro dice, ¿cuánto sabe? Mentira. Actualmente hay muchos pseudoinvestigadores que tienen más de fanfarrones que de investigadores. Cuando ustedes les preguntan, ¿qué es epistemológico? Ah, ¿no sabes? Se tropiezan ellos. No saben explicar eso, no saben explicar paradigma, no saben explicar la palabra categorías. Son muchas palabras muy complejas que solo las usan para hacer barrocos y discursos, impactar a los ingenuos. Todos podemos ser investigadores desde secundaria y lo vamos a empezar a hacer ahorita. Otra creencia terrible, costosa y aberrante es que grandes instituciones, el Politécnico, la UNAM, CONACYT, DGESPE y muchas más, nos hacen creer que investigar es generar artículos y conferencias. Discúlpame, pero no. Investigar es lograr el conocimiento, es saber de un objeto, es comprender un objeto, es explicar un objeto, es conceptuar un objeto. Cuando logro esto, un momento posterior es generar un artículo, generar una conferencia, un libro. No antes, pero le han dado la vuelta y entonces nos hacen creer que escribir artículos y generar conferencias es investigar, y la gente se dedica a copiar y pegar, generando artículos y conferencias y no investiga. Estamos en un error. Vamos a ver qué es investigar. Si me ayudan, por favor. Investigar es reflexionar de manera infinita, cavilando, preguntando, rumiando, pensando, repensando, no dejar de pensar respecto de algo. ¿Qué es ser docente? ¿Cuál es mi labor? ¿Cómo puedo promover el aprendizaje significativo? Estoy un día y otro día y otro día. Estoy yendo al doctor García Córdoba dando una conferencia y yo me pregunto, ¿cómo puedo promover el aprendizaje significativo? Estoy saliendo de mi casa y voy de compras, voy al supermercado y yo estoy pensando cómo promover el aprendizaje. Que me llevaron a una junta, que estoy con mis alumnos, que estoy en el receso, y yo me pregunto cómo promover el aprendizaje significativo. Ustedes tienen varias dudas sobre su labor, sobre cómo eficientarlo, sobre cómo lograrlo, y están una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Síganlo haciendo. Eso es investigar. Solo les voy a pedir que sea de manera, les voy a aconsejar, acotada. Solo quiero saber qué es el aprendizaje significativo y cómo promoverlo en mis alumnos. Vayan tomando nota de sus preocupaciones, pero solo tomen una. No pueden hacer ni solucionar muchas preocupaciones al mismo tiempo. Muchos de ustedes entraron a la escuela normal porque tenían un sueño.
Y alguien decía, yo quiero que a mis alumnos les gusten las matemáticas, que las comprendan. Yo quiero que mis alumnos escriban, ¡qué maravilla! Yo quiero que mis alumnos aprendan los idiomas. Yo quiero que mis alumnos comprendan la importancia de la historia, la belleza que tiene la historia. Tómenla, acótenla, porque solamente van a decir qué es la historia, cómo enseñar la historia. No vengan con esos planteamientos cremositos de los investigadores que dicen, voy a estudiar la enseñanza de la historia, un enfoque hermenéutico, procurando una ruptura epistémica en el contexto de la posmodernidad. Eso no nos interesa. Vamos a plantear cosas pequeñitas, acotadas. Y voy a planear cómo voy a llevar mi investigación. Voy a decir, primero voy a buscar a los expertos. Esos expertos los voy a leer de lo simple a lo complejo. Pero primero tengo que saber quiénes son los expertos. Luego voy a identificar cómo los tengo que leer. Ya que he identificado cómo los tengo que leer, los voy a leer, voy a tomar notas, voy a hacer una síntesis. Con esa síntesis voy a idear cómo intervenir en mi clase. Voy a diseñar claramente esa intervención, la voy a comentar con compañeros, la voy a afinar, la voy a probar, y al cabo de un tiempo voy a ver cuál es el resultado. Eso lo hacen todo su tiempo. Están probando cosas, pero no se apoyaron en la lectura de los expertos. Para desde los expertos pensar, conceptuar, idear, diseñar y probar. Es su trabajo, pero solo podemos estar apoyados en los expertos. Entonces, hagan algo de manera acotada, planeada, crítica, fundamental, como investigadores, y se constituye en investigación cuando tengo una actitud crítica. El elemento básico de la investigación es leer, y leer, y leer de manera crítica. Tomen un libro del autor experto en su tema y léanlo determinando con qué estoy de acuerdo, por qué, y con qué no estoy de acuerdo, por qué. Con qué estoy de acuerdo, por qué, y con qué no estoy de acuerdo, por qué. Aquí hay un mecanismo impresionante. Lo va a señalar el gran doctor Santiago Ramón y Cajal, un doctor español que hizo investigación con los recursos que tenía en casa, y haciendo investigación con los recursos que tenía en casa se gana un premio Nobel. Sí se puede. Igual que lo hizo Madame Curie, ganó un premio Nobel haciendo investigación con lo que tenía, con lo que podía comprar. Ustedes lo pueden hacer lo mismo, pero les han hecho creer que no. Entonces, cuando Santiago Ramón y Cajal va a decir, si yo le doy a un alumno un libro, voy a pensar ahora que escribe las cartas a un docente, educador sudamericano, se me olvidó. Vamos a suponer que voy a leer a Piaget. Quiero que lean las esferas del desarrollo de Piaget, no para leerlas y repetirlas, no quiero que las memoricen. Quiero que me digan con qué están de acuerdo, por qué, y con qué no están de acuerdo, por qué. O pueden leer al que olvidaba, Paulo Freire. No quiero que lo idolatren, no quiero que lo repitan, quiero que lo lean y me digan con qué están de acuerdo, por qué, y con qué no están de acuerdo, por qué. Santiago Ramón y Cajal dirá, en el momento en que el alumno o el lector dice, yo no estoy de acuerdo con esto, en ese momento se reconoce como igual de aquel teórico experto y dice, lo siento, yo no estoy de acuerdo. ¡Maravilloso! Es enorme el sujeto, es grande, y nuestros alumnos lo pueden hacer. Invito al alumno a que lo haga, invito al maestro a que lo invitemos, a que lo haga el alumno. Y de repente va a venir el alumno y nos va a decir, oiga maestro, fíjese que Pablo Freire dice esto, pero yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Y nos va a decir, yo llevo 20 años enseñando este libro, idolatraba el libro y ven a ver lo que hizo el angelito. Tenemos que tener una actitud crítica.
somos iguales, no hay seres celestiales. Háganlo, no me lo crean. Pónganse a leer libros y digan con qué estoy de acuerdo, por qué y con qué no estoy de acuerdo. Pero la investigación es acotada, planeada, crítica, documentada. No se investiga solo mirando la realidad. Hay que leer y leer y leer de manera crítica, de lo simple a lo complejo, a los expertos. Eso es investigar. Leer y leer y leer de manera crítica, de lo simple a lo complejo, a los expertos, para dar respuesta a mi pregunta acotada, para dar respuesta a mi pregunta pequeñita. Tienen que leer y leer y leer por goce, porque yo quiero saber, porque yo quiero dar respuesta a mi pregunta. Y podrán leer, 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 hasta que la muerte los separe. Nunca separa. Háganlo. Consciente. Una actitud desconsciente es terrible cuando vemos alumnos de licenciatura o de normal o de maestría o doctorado que están haciendo un trabajo de investigación o que están haciendo su tesis. Y les digo, ¿qué traes ahí? Traigo un libro que me dio mi asesor y que tengo que leer. Pobre sujeto. Porque entonces agarra el libro y dice 247 páginas. Lee 7 páginas y dice, me faltan 240 páginas. Pobre sujeto. Porque está haciendo una acción que le dijo otro, no una acción que se propuso él. Me lo dio mi asesor, pero yo lo voy a leer porque quiero saber qué es el trabajo colaborativo. Si yo leo porque quiero saber, entonces tomaré ese libro con el deseo de querer saber. El alumno que entró a una escuela normal quiere ser maestro, quiere conformarse maestro. Entonces toma un libro, no porque va a acreditar un examen, sino porque me estoy construyendo como maestro, porque soy yo el que quiere saber de esto. Tomo el libro y empiezo a leer, a leer. Cuando estoy en esta actitud de que leo porque soy yo el que quiere saber, inevitablemente van a empezar a oír voces. Voces que les dicen, ya está la cena, a ver a qué horas vienes. Ahorita voy, solo termino esto y ahorita voy. Ahí te dejo, cena, cuando se te pegue tu regalada gana. De repente les van a decir, apaga la luz, no nos dejas dormir. O les van a decir, ¿cómo fue que compraste este libro tan pequeño, no tiene ni dibujos y pagaste 100 pesos por él? ¿Qué tienes en la cabeza? Quiero saber, quiero dar respuesta a mi pregunta. Estoy investigando. Eso es lo que pueden hacer. Eso es lo que quiero que empiecen a hacer. Sean conscientes de que son ustedes los que quieren saber y ustedes los que se van a formar en profesional. La última, la investigación es una labor voluntaria. En el momento en que la obligamos, la pervertimos. Tienen que hacer una investigación en este semestre. Tienes que entregar tu investigación. Tienes que entregar productos. El sujeto está más preocupado por cumplir, generar evidencias, que por investigar. Yo les voy a invitar a que investiguen. Y me ayudan un poquito más con una más, para que den cuenta, a partir de ese investigar, la siguiente diapositiva. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué resultados obtengo? Esto que tengo aquí entre estas flechas, esta preocupación permanente, debe de enfocarse a un asunto. Y respecto de ese asunto, dedíquense a investigar una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque soy yo el que quiero saber. Los grandes hombres, entre ustedes hay un montón. Nosotros sabemos que hay muchos grandes hombres, pero creyeron que tenían que ser docentes. No, pueden ser docentes, investigadores. Pregúntense sobre su labor. Acoten solo una pregunta y céntrense en ella. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque es la pregunta. Perdón, en su labor están constantemente experimentando, probando,
examinando, comprobando si lo que hicieron dio resultado, constatando en los cuadernos de los alumnos en las pruebas, idean algo, lo prueban y ensayan, están estudiando sobre un tema, están intentando, están observando qué hacen sus alumnos, cómo se comportan, qué pasa, tantean, probando, verifican si algo ocurrió, cotejando, advirtiendo, confirmando, confrontando. Todas ellas son prácticas investigativas. No es investigación completa, pero una de esas es una práctica que nos invita a querer saber, a querer conocer mi objeto. Y lo hacen una y otra vez. Me ayudan un poquito con una diapositiva más, si es tan amable. Lo hacen respecto de los sujetos de la educación, los alumnos, los padres, los otros maestros, los directivos, mi labor, sobre el contexto, la escuela, la comunidad, el colectivo, los padres de familia, sobre los medios. Me pregunto y observo y tanteo sobre el temario, sobre el modelo, sobre los instrumentos de evaluación, sobre las didácticas propuestas, y todo ello en torno al proceso educativo como tal. Hacen prácticas investigativas todo el tiempo, pero saltan de una a otra. Yo quiero saber cómo enseñarles a leer, y mañana cómo trabajamos de manera colaborativa, y después cómo vamos a hacer para mejorar el contenido, y qué bibliografía debo de usar, y cómo los voy a llevar. No. Traten de llevar todas sus tareas, pero céntrense en una. Y entonces doy clase, y voy a la junta, y genero un informe, pero yo quiero saber cómo promover el aprendizaje significativo. Y me mandaron una conferencia, y yo quiero saber cómo promover el aprendizaje. Esa pregunta no me va a dejar nunca, pero yo me tengo que enfocar. Esa pregunta me vincula con mi gran deseo de ser docente. Es el núcleo, es mi razón de ser de docente. Todos tenemos una razón de, y ustedes tienen que buscar cuál es su razón de ser, y no dejen esa pregunta. Sigan leyendo. Pasamos a la siguiente, ¿me ayudan por favor? Es el disparador. ¿Cómo despertar el interés de mis alumnos? ¿Qué tipo de padres son los que realmente pueden participar? ¿Cómo hacer para que logren un pensamiento matemático los alumnos? ¿Cómo estimular la lectura de comprensión? ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Cómo podemos hacer cuerpos académicos? ¿Cómo puedo promover que mis alumnos tengan un goce por la historia? Una más. Lo importante es la pregunta, una más a diapositiva, ¿sí se llama? La pregunta única. Solo céntrense en una pregunta y van a quedar cautivados. Es hermoso porque la pregunta hace que el sujeto quiera hacerse del objeto. Cuando realmente hay un investigador, el investigador quiere saber qué es el aprendizaje significativo. A estas alturas espero que todos los alumnos ya tengan anotada una pregunta. Quiero saber qué es el aprendizaje significativo. El sujeto investigador quiere hacerse del objeto, quiere capturar el objeto. Increíblemente es el objeto el que captura al sujeto. Y el sujeto va a estar, que realmente todo el tiempo pensando en su objeto. Y viene el doctor García Córdoba de una conferencia y le dice, oiga, pero para usted, ¿qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué pasó si está hablando de investigación? Muy bien, estamos en junta, estamos en el consejo técnico, y de repente dice, oigan, ¿alguno de ustedes ha logrado hoy este sujeto otra vez con el aprendizaje significativo? Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer aquí una reunioncita pequeñita, tomando nuestra sana distancia, y vamos a compartirlas porque fulano. Y entonces viene aquel y dice, ¿qué creen? Que me acabo de encontrar un artículo increíble sobre el aprendizaje significativo. No puede ser. El sujeto se encuentra capturado por el objeto en estudio. Todo el tiempo está pensando. Todos deberán de tener a estas alturas sus preguntas. Y señores, vamos a empezar a investigar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que les voy a pedir, no en este momento, porque puede ocurrir algo con su computadora o con su celular o con lo que estamos en contacto, pero os voy a pedir que a partir de esa pregunta
busquen documentos especializados. Abran el buscador de Google. Sí, solo el buscador de Google. Y anoten de esta manera. ¿Me ayudan con la diapositiva? Anotan aprendizaje significativo. Van a decir, maestro, no se pase. Salieron millones de documentos. Les voy a pedir que anoten ahora, me ayudan con la diapositiva, entre comillas, aprendizaje significativo. Hoy, maestro, ¿por qué no me habían dicho? Aparecen menos documentos. Anoten ahora ustedes aprendizaje significativo PDF. No puede ser, maestro. Son muy poquitos documentos. En este momento, con esta búsqueda donde pusieron aprendizaje significativo, entre comillas, espacio y PDF, les voy a pedir que abran esos documentos, fundamentalmente procurando que sean artículos. No les van a interesar documentos institucionales, documentos de la SEP, no nos interesan, no, solo aquellos que sean artículos. Y van a decir, no puede ser, maestro, estos artículos tienen entre 10, 15, 20 referencias bibliográficas. Oiga, maestro, hay uno que tiene 100, ¿a poco es cierto? Sí. Son documentos que fueron presentados en ámbitos de publicación, en revistas, pasaron por arbitraje, fueron seleccionados, fueron publicados, y entonces podemos tener acceso en Internet, en Google. Y les voy a pedir que aquí escojan unos 5, 6, 7 artículos enfocados a su pregunta. Esos 5, 6, 7 artículos todavía no los empiecen a leer, ya sé que se mueren de ganas por leer. Todavía no. Lo primero que tienen que hacer es revisar la bibliografía de estos artículos. Revisen la bibliografía de estos artículos para buscar quiénes son los expertos. ¿Cómo lo voy a saber? Porque Juan Pérez apareció en este artículo y aparece en aquel y vuelven a aparecer aquel. En principio es experto. Y se van a encontrar 3, 4, 5 nombres de expertos. Nuevamente van a hacer una búsqueda, me ayudan con la diapositiva, en la que aparece aprendizaje significativo, PDF y los apellidos del experto. Y luego van a decir, maestro, ya aparecieron solo 4 artículos. Aparecieron 6. Maestro, ¿estaré yo seleccionando lo más importante sobre este tema? Sí, ya tienes una buena antología. Y aquí ya tendrás 10, 15 artículos. ¿Qué voy a tener que hacer? Ponerlos de lo simple a lo complejo. Los quiero leer, pero lo primero que tengo que hacer es ponerlo de lo simple. ¿Cuál es el que tiene menos referencias bibliográficas? Es uno que es más simple. ¿Cuál es el que tiene más referencias bibliográficas? Ese es el más complejo. Entonces, yo les recomiendo que los guarden en electrónico. A mí no me gusta leer en computadora, prefiero leer en papel. Y si quieren, los impriman. Impresos los van a engargolar de lo simple a lo complejo. ¿Queda claro? De esa manera deben ser leídos. Todavía no los lean. Ya sé que se mueren de ganas de leerlos, todavía no. Les voy a pedir que abran cada uno de estos artículos en PDF. Lo van a abrir en PDF. En el momento en que esté el texto abierto, ustedes van a anotar las teclas Control F. Control F. Con Control F en un artículo en PDF se activa del lado derecho Buscar. Un menú que dice Buscar. En ese menú que dice Buscar, ustedes van a anotar el nombre de su objeto que van a estudiar. Trabajo colaborativo. Pensamiento matemático. El objeto que están estudiando, van a poner allá el nombre docente. ¿Qué es docente? ¿Qué es supervisión? Y automáticamente la computadora va a ver cuántas veces está ese concepto en el documento. 7. Ustedes van a ir de una vez a otra, buscando, sin necesidad de leer todo el artículo,
si aparece la definición del objeto. Es muy importante que busquen la definición del objeto. Y buscan en un documento, y buscan en otro, y buscan en otro. Cuando aparezca la definición del objeto, esto lo dominan perfectamente, lo van a seleccionar, lo van a copiar y lo van a pegar en un documento de Word. Copian el concepto, buscan quién es el autor, copian el autor y lo pegan después del concepto, se dan cuenta de qué página es, anotan el número de página, copian el título del artículo y lo pegan. Siguen en otro concepto, copio el concepto, copio el autor, copio la página y copio el título. Tengo 15 artículos, maestros, ¿y qué cree? Que solamente encontré 3 definiciones. Los artículos son de expertos, ¿sí? Y solo encontraste 3 definiciones. Puedes hacer un artículo en el que explicas cuáles son esos artículos, cómo encontraste esos artículos, y nos vas a decir que no definen el objeto. Puede ser un artículo. Ahora, con las definiciones que localizaste, vas a decir con cuál estoy de acuerdo, por qué, y con cuál no estoy de acuerdo, por qué. Sencillito. Ya lo están haciendo, ¿verdad? Con cuál estoy de acuerdo, por qué, con cuál no estoy de acuerdo, por qué. Y después de ese análisis, van a formular una definición propia tentativa. Ya está. ¿Podré publicar otro artículo después de que haya generado mi definición? Sí. Leí las definiciones de expertos, entonces es muy importante que reconozcan que esa definición es tentativa, es inicial. Pero ya tengo más o menos idea de qué es mi objeto. Ahora sí puedo leer los 10 artículos, puedo leer los 15 con mi definición tentativa. Porque cuando lea a los expertos voy a decir, qué curioso, no lo conceptualiza como yo lo hago. Este sí, una parte, y yo voy construyendo mi objeto. Voy entendiendo qué es el objeto, voy perfeccionando mi conceptualización. Voy conformando mi marco teórico. ¿Qué es mi objeto? ¿Qué elemento lo compone? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se estudia? ¿Con qué otros elementos se vincula? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo puedo estudiar? Están investigando. Pero no tengo doctorado, no me interesa. Es que no me han dado dinero, no me interesa. Puedo investigar muchísimo. Hay alumnos que me encantan, que son muy suspicaces y dicen, pero ¿cómo puedo saber si realmente es el experto? Bien hecho por la pregunta. Tomo el nombre completo del autor, completito, y me voy a Google Académico. Me voy a Google Académico y en Google Académico pongo completo el nombre del autor, entrecomillado, para que tome completo todo el nombre. Y entonces me voy a dar cuenta que van a aparecer abajo, si es el caso, los artículos y cuántas veces han sido citados por otros esos artículos. Si aparecen varios artículos y esos artículos han sido citados 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces por otros artículos, quiere decir que la idea de ese sujeto, su planteamiento, dio lugar a 50 artículos. ¡Wow! Es un experto. Si pongo el nombre y no aparece nada, no es nadie, de momento. A lo mejor está empezando. Lo pueden hacer con la bibliografía de sus planes de estudio. Se van a divertir. Se van a encontrar que de repente no leen expertos. Pero la SEP dice, no me interesa lo que dice la SEP, vamos a leer a los expertos, porque yo me quiero formar en uno. Entonces, aquí estamos investigando. Una más, por favor. También podemos poner aprendizaje significativo, PDF y tesis. Y vamos a encontrar sobre el mismo tema, tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. También podemos poner, si me ayudan una vez más, por favor, aprendizaje significativo, PDF, libro. Y ya está. Yo logro construir en mi cabeza de manera experta mi objeto. Yo me estoy conformando en experto
y apenas voy en primer semestre de la escuela normal. No, pues yo me colé, soy de preparatoria y quiero investigar, porque siempre he querido saber esto. Lo siento, yo soy de secundaria y voy a hacer una investigación porque me interesa ese objeto. Lo único que tengo que hacer es buscar los documentos, ponerlos de lo simple a lo complejo, idear mi definición a partir de buscar la definición de ellos y empezar a leer y a leer. En este momento tengo una mirada ilustrada respecto del objeto. Tengo una mirada rica de conocimientos y entonces ya vamos a pasar a lo segundo. Puedo ir a la realidad. Si me ayudan con la otra diapositiva. Ya que conozco mi objeto, ya puedo intentar transformarlo. ¿Cómo lograr pensamiento matemático? ¿Cómo promover el gusto por la lectura? ¿Cómo generar, cómo incentivar la importancia de la historia? ¿Cómo desarrollar pensamiento matemático? Me encanta cómo lograr, me ayudan una más, lograr aprendizaje significativo. Voy a la realidad, pero porque tengo un bagaje respecto de lo que voy a mirar a la realidad. Uno de los grandes hombres, hoy muy vigente, que nos ayudó a transformar la realidad fue Pasteur. Y Pasteur decía, la mirada de la realidad, el observar, debe de ser ilustrado. Si yo leí mucho sobre aprendizaje significativo, cuando vean mis alumnos, cuando vean mis maestros, cuando vean los planes de estudio, cuando vean las clases, voy a mirar muchos factores. Voy a mirar la realidad. No voy a hacerme una lectura invisible. Es que el maestro es neurótico, por eso son una pena. No, tienes que mirar muchísimos factores. Cuando yo mire todos esos factores, ¿me ayudan una más, por favor? Voy a tratar de determinar qué variable o qué condición, porque soy maestro, tengo que manipular, ¿me ayudan una más, por favor? ¿O qué variables tengo que manipular? ¿Me ayudan más? Dos, por favor. Para lograr el aprendizaje significativo. Observen con mucho cuidado que esa es la pretensión de todo maestro. ¿Qué tengo que hacer para que con mis enseñanzas, con mis prácticas, con mi trabajo, con mis compañeros, yo logre esto? Esto que estamos viendo aquí de manera gráfica es el famoso experimento. Su hacer, el dominio de su hacer, va a estar apoyado fundamentalmente en el dominio del experimento, que tengo que manipular para lograr que ocurra lo que yo deseo. ¿Me ayudan con dos más, por favor? En la diapositiva. ¿Cuál es la variable o variables independientes que tengo que manejar para lograr una variable dependiente en mi grupo? Con mis maestros, con mis alumnos. Esa es toda su vida. Es un experimento. Tengan conciencia, háganlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Todos los días tengo grupos. Llevo 5 años con los grupos. Si veo algo apoyado en los expertos y lo pruebo para ver cuál es el resultado, puedo ir afinando, puedo ir precisando eso. Y cuando lo domine, lo voy a comunicar. Lo voy a compartir con todos. Pero primero me convertí en experto. En este experimento, estos alumnos suspicaces dicen, maestro, si yo ideé el experimento y yo dije qué variables voy a manipular para esperar cierto efecto, y yo lo hago en el grupo, ¿no será que va a aparecer lo que yo quería? Pues me estoy engañando, yo voy a forzar para que ocurra lo que yo decía. Me parece que lo que puedo hacer, me ayudan con la diapositiva, es hacerlo en 2 grupos. Voy a tener 2 grupos, y en un grupo, muy bien, una más, voy a manipular una variable, y en el otro no voy a manipular la variable. Porque lo voy a hacer desde un semestre, en el supuesto de que en el grupo que yo manipulé, voy a obtener un resultado significativamente superior al grupo en el que no intervine. Estoy experimentando y estoy accediendo a uno de los grandes modelos del experimento. Yo lo que yo hice lo voy a probar en un grupo y en el otro grupo no lo voy a probar. Pero si tú lo hiciste, vamos a poner una más, diapositiva por favor, que eres el investigador, vas a querer que resulte. ¿Por qué no mejor tú como investigador
convences a un compañero que no sabe de qué se trata el asunto, los alumnos tampoco no saben de qué se trata, una más, él sea el experimentador. Es decir, él va a poner en práctica eso, pero él no sabe, no va a viciar los resultados, simplemente va a manipular esa variable o ese grupo de variables que yo planteo. Y tenemos que ver que realmente lo haga, pero no lo vas a observar tú. Uno más, por favor. Vamos a buscar a alguien que sea el observador. Alguien es el que va a estar cuidando que aquel maestro que tú le diste las indicaciones, las cumpla o las vaya afinando en la medida que tú lo dijiste. Porque estás muy interesado en saber cuál es el resultado. Hay que evaluar al principio y al final no lo vas a hacer tú, lo va a hacer otro. Tenemos una más, un evaluador. La posibilidad de construirme como experto, investigando y leyendo sobre el objeto, dominando el objeto, conociendo sobre el objeto. Después diseño un experimento, diseño un material didáctico, diseño un temario, diseño un proceder, diseño un trabajo colaborativo, y lo que sea, lo pruebo, al cabo del tiempo veo qué ocurre, lo vuelvo a probar, al cabo del tiempo veo qué ocurre. Este es el mecanismo, el que ha construido la ciencia, nada más. Y ustedes pueden crear grandes aportaciones. Ustedes pueden formarse como profesionales que dominan el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo, el pensamiento. Este es un proceso que siguió Piaget, un biólogo, que conocía perfectamente el experimento. Yo creo que es muy importante que los normalistas estudien el experimento. Su éxito, sus aportaciones, su participación significativa es porque experimentan una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Este ejercicio, un número infinito, un número significativo de veces, nos van a ayudar, nos va a permitir que conozcamos el objeto. La diapositiva siguiente, si me ayudan, por favor. Vamos a lograr dar razones documentadas. La que sigue, por favor, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, con lo que lo estoy haciendo, con los tiempos que lo estoy haciendo, para lograr aquel anhelo que yo soñaba y que me llevó a estudiar ser maestro. Retomo mi ambición, retomo mi intención, leo, diseño experimentos y pruebo una vez, y pruebo una vez, y pruebo otra vez, y pruebo otra vez, para finalmente poder dar razones teóricas y empíricas, de carácter teórico, documental, desde los expertos, y de las veces que lo he probado, ¿por qué hay que hacer esto? De esta manera, con estos recursos, para lograr lo que yo había planteado. Una más, si me ayuda. Demos clases recuperando el goce que yo quería desde que entré a la escuela normal. Dominar mi tarea, dominar mi labor, ser un profesional de lo que tengo que hacer. Una más. La esencia de estas aportaciones de ustedes es porque van a inventar nuevas cosas. Inventar es solo conceptuarla, solo tener la idea. Pasamos al siguiente momento, que es diseñar. Diseñar es ponerle en papel con diagramas, con dibujos, en una maquetita, en unas flechitas, de qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer antes de probarlo. Y después lo voy a llevar a la práctica una vez, otra vez, otra vez. Y si es exitoso, lo voy a presentar a todos para que se constituya en una innovación. Para innovar. Innovar no es hacer solo nuevo en mi salón de clase. Eso no es innovar. Eso es probar, experimentar, intentar. Cuando yo he logrado, a través de leer y experimentar, un gran proceder, soy capaz de presentárselo a maestros, a escuelas, y ese proceder lo adoptan porque tienen razones teóricas y empíricas que les dicen ¿por qué? Porque lo he probado y lo hacen una vez y otra vez. Constituyo esto en una innovación cuando hago que se difunda, se consuma y hasta comercialice masivamente. En ese momento he logrado innovar significativamente en educación. Una más, la labor se llama, ya lo vimos, investigando. Leer, diseñar, probar, experimentar. De esa manera vamos a construir
nuevas maneras, si me ayudan nada más, por favor, de enseñar. Vamos a dejar de estar imitando, copiando, importando modelos franceses, que las competencias, que la tutoría, que no sé qué. Ya basta. Tenemos grandes alumnos que pueden crear desde el primer semestre, desde preparatoria, a partir de investigar, no de intentar, solamente leyendo a los expertos, accediendo a los expertos, construyéndose grandes profesionales. La invitación, espero que todo el mundo esté investigando, una más, por favor, es que recuperemos el placer de lograr el saber por cuenta propia. Freud va a decir, cuando alguien obtiene el conocimiento de algo, aunque sea solo en el plano teórico, un alumno ideó claramente definir qué es constructivismo. Cuando yo tomo conciencia de que leí a los expertos y sé algo que no saben los expertos, se da un sentimiento mesiánico. Lo tienen que saber todos. Se lo quiero comunicar a todos. Entonces voy a hacer el artículo, entonces voy a hacer la ponencia, voy a hacer conferencias, voy a hacer con video, lo que sea. Porque tienen que saber lo que yo sé. He logrado, como lo diría, ahora se me olvidan los nombres, Arquímedes, el Eureka. Lo sé, lo encontré yo por cuenta propia. Háganlo. Constrúyanse en investigadores que dan clase. Soy docente, investigador. Logren saber por cuenta propia. Den respuesta a sus preguntas. Dominen, apoyados en el conocimiento, su labor. Dennos muestras de los grandes alumnos, de los grandes sujetos que tenemos enfrente. Y aprovechen este esfuerzo que está con su labor para construirse en grandes profesionales que dan clase, investigan. Muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un gusto. Gracias, doctor. Por su brillante participación, nos sentimos más que afortunados por la oportunidad que la Escuela Normal de Teotihuacán nos brinda al tener este diálogo con usted y que sin duda nos ha dado estas herramientas necesarias para reflexionar en nuestro quehacer docente. Gracias. Y continuando con la mecánica, pasaremos en este momento a las preguntas. Y nos dice la alumna Suellen Flores. ¿Indagar es la clave al éxito? Sí, indagar es la clave al éxito siempre y cuando sea planeado, de manera crítica. La condición importante es planear, crítica, consciente, una vez y otra vez y otra vez, apoyada en los expertos. El enorme Einstein dice, pude ver muy lejos porque me apoyé en los hombros de los gigantes. Háganlo. Así que es la clave del éxito. Y entonces vamos a tener alumnos que van a publicar artículos, intelectuales, alumnos secretarios, alumnos asesores, porque pueden serlo. Tienen que dejar de ser el docente que consiguió su plaza. Es un docente que le va a decir adiós a la escuela, que va a viajar por el mundo, que nos va a enseñar aquello que aprendió. Gracias, doctor. Chicos, otra pregunta que quieran hacerle al ponente. Maestros. Doctor, pregunta la maestra Ana María Copit Méndez. Doctor Fernando, como siempre ha sido un placer escucharlo y aprender de usted. La alumna Mariluna Hernández pregunta, ¿cómo puedo hacer que mis alumnos de secundaria sean más autónomos en su aprendizaje a través de la investigación? Primero tendrá que leer sobre qué es el aprendizaje autónomo. Tiene que identificar a los expertos, tiene que identificar algún concepto inicial a partir de su experiencia y empezar a leer y a leer. Lo puede hacer.
Me encanta la participación de esta alumna porque nos está mostrando las inquietudes que tienen todos. Tarea, mi estimada alumna. Una semana, hoy en la tarde ya puedes tener los nombres de los expertos, como les indica. Hoy en la tarde ya puedes tener un concepto tentativo. Empezar a leer y vas a romper la ruptura de lo invisible. Lo invisible es creer que miramos la realidad y lo comprendemos. Cuando tú hayas leído a los expertos, mirarás con mayor conocimiento qué es lo que pasa con estos alumnos y podrás idear una intervención y probarla una vez y otra vez y otra vez, irla afinando. Y estoy seguro que si tú te das esta tarea, en un año nos estás sorprendiendo diciendo, esta es la manera en que puedo generar el aprendizaje autónomo, usando como recurso la investigación con los alumnos. Gracias, doctor. El alumno Salvador Hernández dice, nos dejó tan atentos y entretenidos que ni tiempo nos dio a hacer preguntas. Muchas gracias. La alumna Cel de Jesús Villaseca dice, ¿usted diría que la investigación-acción es parte medular del logro de aprendizaje significativo? No, mucho cuidado, porque la investigación-acción es una modalidad muy particular de la investigación cualitativa. La finalidad, esto es muy importante porque se ha pervertido, la finalidad de la investigación-acción es que yo me incorpore a un grupo, a una comunidad, a un espacio y promueva que identifiquen y que solucionen con sus recursos lo que ellos conceptualizan como un problema de ellos, no uno mío. Es decir, yo me meto en una comunidad, una mujer brillante que conocí, que trabajaba con el doctor Hugo Semmelman, un gran epistemólogo chileno que estuvo en el Colegio de México, no me acuerdo del nombre de la maestra. Esta mujer dice, yo tenía alumnos y quise hacer investigación-acción para que ellos empezaran a estudiar más, porque tenían bajas calificaciones. Cuando estudié la investigación-acción y empecé a trabajar con ellos, me di cuenta que el problema de ellos era que varios eran hijos de padres divorciados. Entonces nos abocamos a tratar de solucionar esta situación, pero el problema es de ellos, no es el que yo quiero que ellos solucionen conmigo, no, hay un error, una perversión. Si yo quiero solucionar un problema de ellos, la lógica se llama investigación tecnológica. En este libro que me han hecho favor de poner en la portada, Metodología de Investigación, se explica que hay investigación cuantitativa, hay investigación cualitativa e investigación tecnológica. Hay investigación cuantitativa, cualitativa y tecnológica. Los alumnos que van a seguir lo que yo he dicho con un experimento porque quieren cambiar la realidad, la investigación ni va a ser cuantitativa ni va a ser cualitativa. Necesariamente es una investigación tecnológica. Una investigación en la que yo conozco la realidad, diseño una propuesta, esa propuesta la pruebo una vez, la pruebo hasta que logre la propuesta completa para transformar la realidad. No es ni cuantitativo ni cualitativo, es tecnológico. Es la preocupación del alma. Muchas gracias. Gracias, doctor. La maestra Cristina Cárdenas pregunta, ¿cuál sería una estrategia más específica para investigar y dar clase? Bien hecho. Una estrategia específica para investigar y dar clase es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Seguramente ella tiene una pregunta que la ha instigado varias veces, pero la dejamos, nos ocupa la realidad, la dejamos, retome y afine. Cuando planteamos una pregunta de investigación, es el detonador, es el que instiga al sujeto a querer saber. Esa pregunta inicial, con la lectura de expertos, puede ser afinada, puede ser precisada. Me gusta la pregunta porque lo primero que tendría que leer la maestra para plantear una pregunta muy fina es buscar tesis respecto del tema que ella desea. Lo mejor que podemos hacer, si yo quiero investigar, le voy a preguntar a los que han empezado a investigar.
Si yo testeo tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, no importa que yo esté a nivel de licenciatura, de maestría o de doctorado, le estoy preguntando a un grupo de sujetos que investigaste, cómo lo investigaste, qué querías saber, qué encontraste, qué libros encontraste, a quiénes leíste, y le pregunto a otro qué investigaste, cómo lo hiciste. En esa plática voy ideando cuál es mi pregunta, a quiénes tengo que leer, qué tengo que hacer, cómo lo voy a probar. Entonces, ese momento entre una pregunta incipiente y la pregunta detonador, importante, hay un autor, no me acordaré el nombre, que dice que la pregunta tiene que ser aviesa, con B chica, aviesa. Aviesa quiere decir que la pregunta debe de desconcertar al investigador. Tenemos que lograr una pregunta aviesa que nos haga leer y experimentar, investigar toda nuestra vida. Entonces, la maestra puede tener algunas preocupaciones. Yo le recomiendo que lea estudios antecedentes en torno a una nada más y después se ponga a investigar. Aquí hay una cosa interesante. A lo mejor algún alumno me dice, es que quieren que yo investigue sobre el pensamiento matemático y yo no quiero. Yo quiero investigar otra cosa. Les tengo un ejemplo increíble. En el siglo pasado, en 1981, yo había terminado la carrera de psicología y me metí a trabajar al Politécnico para dar clases de psicosociología industrial. Acredité el examen de oposición, pero cuando me trajeron mi asignación de los cursos que me tocaba, me dijeron, te toca dar metodología de la investigación a los alumnos de octavo semestre, cuando yo tenía 23, 24 años. Dije, qué divertido. A mí esta materia ni me gusta, ni me interesa, yo no quiero estudiar metodología, es horrible. Y entonces el maestro Cano Medina, al que le viviré agradecido, me dijo, no te preocupes, solo dalo este semestre y después te cambiamos. En el grupo de maestros, también le digo agradecido, la maestra Guadalupe Moreno, socióloga, me dijo, lea Pardinas, lea Tecla, lea Ario Garza Mercado. Me hizo leer a los expertos y me cautivaron. Nunca me cambiaron, después de 30 años, nunca me cambiaron la materia y quedé cautivado, porque leía a los expertos. Entonces, aunque no me guste el tema, si yo leo a los expertos, de eso se encargó la maestra Guadalupe Moreno, de lo simple a lo complejo, me voy a convertir en investigador, leyéndolo con una actitud crítica. ¿De acuerdo? Entonces, no importa el tema. Lo importante es la pregunta acotada, precisada, y leer de lo simple a lo complejo, y se construirán como investigadores de ese tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. La maestra Rosa María participa con el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo despertar el interés de la investigación-acción en mis alumnos? Primero habrá que leer investigación-acción. Dígale a los alumnos que les digan quiénes son los expertos. Que lean a los expertos de manera crítica, de lo simple a lo complejo. Y ya verá cómo ellos van a quedar cautivados inevitablemente. Siempre con los expertos, de lo simple a lo complejo. Y de repente van a decir, bueno, a lo mejor alumnos normalistas sí hablan inglés. Hoy ya la computadora traduce parte, no puede traducir todo el artículo, pero si van poniendo parte por parte, les traduce, ya no tendrán necesariamente que leer mucho en inglés. Sí los invito a leer en inglés, porque es el idioma que domina en la transmisión de información y conocimiento. Vayan empezando por bajar artículos en inglés, pueden poner su concepto en un traductor, ponen el concepto en inglés, bajan los artículos, no ponen de lo simple a lo complejo, empiecen a leer, donde no entienden lo traducen y síganlo haciendo de esa manera. Gracias, doctor. La maestra Cristina pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para realizar una buena investigación? No, depende de la complejidad de la pregunta. Puede ser una pregunta compleja que me lleve muchos años. Lo que sí puedo ir pidiendo son resultados. El primer resultado que les voy a pedir, qué bueno que hace la pregunta es, maestra, primero pídales, ¿quiénes son los teóricos expertos en aprendizaje significa? Están muy interesados en investigación-acción. ¿Quiénes son los expertos en investigación-acción?
tiene 30 alumnos, que discutan ello, que busquen información ello, que le digan quiénes son los expertos y cuáles son los artículos más importantes, o libros, o tesis en ese tema. Los 30 se ponen de acuerdo y que discutan. Será maravilloso que digan, no, por esto. Yo leí este artículo y tiene... Ellos me van a decir cuáles son los artículos y los teóricos expertos. Ya que tenga yo los expertos, les voy a decir, divídanselo, organícense, y cada quien me tiene que decir cuál es el planteamiento de cada experto, cuidando de no confundir los planteamientos de los expertos. Lo primero que hacen es creer que si todos hacen investigación-acción, dicen lo mismo. Falso. Va a haber variaciones por matices o va a haber variaciones realmente diferentes. Hay un libro de Anita Baratalbo sobre investigación-acción, tiene un concepto equivocado. Cuando leemos a los expertos dentro de la investigación cualitativa, vamos a ver realmente qué es investigación-acción. Entonces, el primer producto, listado de expertos. Segundo producto, los libros. Tercer producto, primero el concepto de investigación-acción de los alumnos, previamente los conceptos de los expertos, ya es un producto, la definición del alumno, después que hagan esquemas, mapas conceptuales, lo que quieran, de la postura de cada uno de los expertos, y después que hagan un planteamiento propio. Y más adelante, dentro de 2 o 3 años, que hagan una propuesta de cómo hacer investigación-acción en el espacio, ¿sí? Entonces, la investigación tiene productos muy pequeñitos que pueden ir aportando. Si yo dedico a mis alumnos 1 año, 2 años, 3 años, a estudiar en profundidad los planteamientos de los expertos sobre investigación-acción, a que no adivinan quién se va a forrar de conocimientos, el maestro. Porque los alumnos van a hacer el trabajo, les hacemos un gran beneficio, y el maestro se va quedando con la información, y después con gran conocimiento dirá, eso no es investigación-acción. La investigación-acción de fulano, tutano y migano, tiene que tener estas condiciones. Gracias, doctor. La alumna Marisol Cruz desea saber lo siguiente. ¿Qué puedo hacer cuando tengo que leer algo impuesto por alguien? Más y no por gusto. ¿Cómo para lograr ese gusto? Bueno, un libro se lee, yo le indicaría que lea la contraportada, es la introducción del libro. Lean los prólogos o introducciones. Me sorprende que alumnos de maestría o doctorado leen el libro y no han leído la introducción o el prólogo, o a veces advertencias al lector, que me ubica y que tienen como finalidad señalarme lo clave para despertar mi interés. Yo le preguntaría a la alumna, ¿cómo le vas a hacer para después de haber leído la contraportada, el prólogo o la introducción, no leer el libro? El prólogo es cuando la presentación la hace uno ajeno al libro y me señala lo que tiene el libro. Claro, hay prólogos mal escritos, etc. La introducción es la que hace el autor para hablar de su libro, su preocupación y de qué vas a hacer. Entonces, la alumna está ahí y en teoría todo lo que leen a leer para su formación como docente. De repente los alumnos se creen videntes y les doy un libro y dice él, ¿para qué me dan un libro de investigación si yo no voy a ser investigador? Ya tiene claro que va a hacer toda su vida. ¿Y por qué me están dando un libro sobre globalización si yo ni... No, compañeros. Como me pasó a mí, que me hicieron leer metodología, ustedes lean de lo simple a lo complejo, a los expertos. O este libro que me dieron, leo el prólogo, la contraportada, la introducción, a veces las solapas, y esto me tiene que cautivar, si no, me parece que tiene un poco de, no sé qué, una rigidez, no va a ser intelectual, una rigidez intelectual. Los libros siempre se deben de leer así. Podemos también leer el índice para que también damos más o menos idea de qué vamos a ver, y empezamos a leer por gusto, con una actitud crítica. Siempre lean con una actitud crítica. Gracias, doctor. La maestra Ana María Coppi pregunta, ¿cuál sería un incentivo poderoso para que los docentes se motiven a desarrollar investigación educativa? Es que no tengo que... Hemos pervertido tanto la investigación que hay quien te paga por hacerla.
¡Qué desastre! Un sujeto tiene que investigar porque él quiere saber. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que él se tiene que preguntar y tratar de identificar cuál es la pregunta esencial en su labor. ¿Sí queda claro? Mi pregunta esencial es, yo no quiero ser docente. Bueno, pues, ¿qué es la labor de docente? Perdón que insista, pero es casi imposible leer a un experto sin que me cautive con su discurso. Lo que pasa es que leemos libros de instrucción o de divulgación. Los temarios y la bibliografía que aparecen, muchos temarios, son libros de instrucción, no son libros de los expertos. Queda el reto, que el alumno busque o que el maestro busque su objeto, como lo he señalado aquí, que encuentre los artículos de expertos, que busque su definición, que integre su definición de él, que ponga los artículos de lo simple a lo complejo. Quiero que lea el primer artículo y que me diga que es capaz de no quedar cautivado. Los expertos aman el objeto, están cautivados por ellos. Inevitablemente cuando hablan, me seducen. Yo no sé cómo le puede hacer a alguien para leer un artículo especializado, como lo pueden investigar, para leer simple, primero, empezar de lo simple al complejo, y no quedar cautivado. Lo que pasa es que creo que hemos perdido el hábito de la lectura, pero inevitablemente leyendo al experto, quedemos cautivos. Gracias, doctor. Cintia Durán Ramos pregunta, si la investigación es una reflexión infinita, ¿cuándo se logra la investigación? Experimentación, observación y evaluación. ¿Qué sigue? ¿Continuar con la misma investigación? ¿Y o podría Sí. también investigar un nuevo objeto? No. El enorme Piaget va a decir, la conquista del objeto es un proceso infinito. Nunca logramos saber todo del objeto. Hace que no lo hemos hecho. Cuando uno lee sobre un tema, tiene más conciencia y puede retomar aquella célebre cita de yo solo sé que no sé nada. Los hombres de ciencia dicen, cuando estudié un objeto, me percato de que lo que hice fue delinear una pequeña isla para percatarme de la inmensidad del océano, o sea, para saber lo poco que ya sé. Y veo que hay muchísimo más. Hay que hacer una investigación para decir, aquí voy a terminar, voy a informar y voy a seguir leyendo. Voy a seguir reflexionando. En la pregunta anterior, en la que me decían cómo hago para que mis maestros logren la investigación, es Copérnico el que nos va a decir. El enorme Copérnico, cuando encuentra la primera representación celestial, fines de la Edad Media, lee la primera representación celestial en plena Edad Media, donde no había ni universidades, ni bibliotecas, ni escuelas, ni internet, nada de eso. Lee la primera representación y Copérnico dice, quisiera leerlas todas. Enorme sujeto. Eso es lo que tiene que hacer el que lee realmente con avidez, con deseo de querer saber sobre un objeto. Cuando lee uno grande, dice quisiera leerlos todos. Pero no le han leído a los grandes. Siguen leyendo Hernández Sampieri, que es un ignorante tremendo. Gracias, doctor. La maestra Olga Patricia pregunta, doctor, ¿podría usted mencionar algunos modelos de investigación en el aula? No, ahorita no tengo mi cerebro. No, me parece que el básico es la investigación documental y clave para los docentes de escuela normal, estudiar el experimento. Lo que yo di del experimento es un esquema muy simple. Hay grandes libros. Hay un libro escrito por Piaget, yo soy un desastre recordando nombres y eso, que tiene que ver sobre el experimento. Pongan a los alumnos a buscarlo por internet. Tiene que tener el nombre de Piaget, la palabra experimento. Y hay otro autor
que lo tenía hace un momento en la cabeza y se me acaba de olvidar, pero hay un libro escrito sobre el experimento por Piaget. Recordemos que Piaget era biólogo, por eso domina el experimento. Una clave básica para los alumnos de escuelas normales, estudiar el experimento. Y hay muchos libros. Que ellos busquen quiénes son los expertos y cuáles son los libros expertos. Y dan lugar a lo que me... Hacer investigación cualitativa es exhibir un desconocimiento de la investigación cualitativa. Le voy a enviar vía correo electrónico a la maestra Elizabeth, a la maestra Liz, 4 videos, porque a la gente no le gusta leer, 4 videos que yo identifiqué en internet, buenos videos, que nos van a hablar de hermenéutica, interaccionismo simbólico, etnografía y fenomenología. Cuando los alumnos y los maestros, me encantará que organicen, ver los videos y hacer discusiones, se van a percatar que hacer investigación cualitativa no es como dice la SEP, lo puede hacer cualquiera. Grave error, costoso. Vamos a tomar en cuenta que un investigador cualitativo está preocupado y sensibilizado por un grupo, por un colectivo, por un sujeto. Es empático. Tiene que sentir lo que siente el otro. Tiene que percibir lo que pasa con el otro. Si realmente he logrado esta posición en la que soy sensible al otro, respetuoso del otro, no lo voy a usar para hacer mi investigación porque tengo que titularme, porque tengo que generar un reporte. Te voy a usar, voy a llenar las 20 páginas, te voy a entrevistar 30 veces, me voy a meter con tu intimidad y tu privacidad para acreditar una materia. Es una falta de respeto sobrado. Y lo hacemos una vez y otra vez porque la SEP nos pide, síganlo haciendo. Pónganse a estudiar investigación cualitativa y se van a dar cuenta que eso, el que hace la conferencia sobre etnografía, que les encanta y todo el mundo quiere hacer etnografía, se llama algo de etnografía ética, retos y métodos, alguna cosa así. Él dice, para hacer etnografía, mínimo, hay que estar 1 año de tiempo completo. Y los otros les decimos, no, pues con que el alumno vaya en el semestre martes y jueves a violar la privacidad de esos sujetos, a hacer preguntas impertinentes y que nos traiga su reporte, ya hizo investigación cualitativa. No hizo investigación cualitativa. Le enseñamos a no respetar a los grupos. Le enseñamos lo que no se debe de hacer con la investigación cualitativa. Pero la SEP lo pide, pues síganlo haciendo. Gracias, doctor. Valeria Alba nos dice, hoy en día México es un país de los que no promueve la lectura. ¿Qué estrategias son las más favorables para que los alumnos al leer se interesen más acerca de los diversos temas? La pregunta es interesante porque es la alumna la que nos va a decir quiénes son los expertos en promover la lectura. Entonces, la alumna va a entrar en Google, ella, síganla, tiene que poner cómo promover la lectura. A lo mejor no aparecen libros o artículos, porque puede que no sean las palabras específicas. Cuando entremos en Google, todos los artículos y el mundo de información fue organizado a partir de tesauros. Los tesauros son diccionarios que han establecido las palabras clave ya acordadas para referir un objeto. Entonces yo puedo poner cómo estimular, cómo incentivar, cómo activar, cómo promover, y es uno de ellos el que es acertado para buscar la información. Entonces ella tiene que poner promover lectura, a veces la misma computadora me va a proponer otros términos y con esos busco la información. Ella tiene que buscar quiénes son los expertos, leer a los expertos y ella nos va a hacer su propuesta. Tiene su pregunta. Adelante, compañero. Gracias, doctor. El maestro Miguel. Buenos días, doctor Fernando. Estoy de acuerdo con usted en el planteamiento de que debemos leer y leer y leer. Sin embargo, hoy sabemos que esa actividad demanda no solo la decodificación,
se requiere de la comprensión del mensaje de lo que leo. Concretamente, me refiero entonces a la comprensión lectora. Desde mi punto de vista, esta es una limitante, en tanto que la comprensión lectora no se ha consolidado incluso en la licenciatura. Luego entonces, ¿cómo superar esta limitante? Ya está. Ahora sí que él me pregunta, yo le voy a regresar la pregunta. Tiene que poner a sus alumnos a estudiar cómo lograr la comprensión lectora. ¿Se queda claro? Es él el que lo da. Ya tiene su pregunta. ¿Y quién se va a convertir en experto? Él y los alumnos, leyendo cómo promover la comprensión lectora. Gracias, doctor. La alumna Valeria Correa pregunta, ¿cómo lograr que mis alumnos de primaria se interesen por la lectura? ¿Qué tipo de lectura recomienda para comenzar a despertar el interés por la misma? Ya tuvo dos, yo se lo regreso, ya tiene dos preguntas: cómo promover la lectura en los alumnos de primaria y qué textos son adecuados para promover la lectura en textos de primaria. Ya tiene dos temas de investigación. Es importante porque la investigación no solo tiene una pregunta, puede tener dos o más preguntas estrechamente ligadas. Aquí la pregunta es cómo promover la comprensión lectora en alumnos de primaria y qué textos usar para promover ese goce por la lectura o comprensión de la lectura. Es curioso, pero me están haciendo preguntas que tienen que resolver ellos. Además, creen que si le pregunto a alguien, la respuesta que me va a dar es cierta. No, es su respuesta. Pero voy a encontrar otra y otra y otra. Los grandes hombres de ciencia a veces finalmente replantearon sus respuestas. Entonces aquí tenemos dos preguntas, compañeros. Las preguntas son para ustedes. Es decir, ella puede ser una gran especialista en cómo promover la lectura entre niños de primaria. Gracias, doctor. Gabriel Salazar, ¿cómo alimentar la curiosidad en el alumno para que investigue más? Es muy interesante porque yo en un momento quise estudiar la curiosidad y es un tema no muy estudiado, un tema en el que no hay muchos autores. Que el compañero se ponga a estudiar qué es la curiosidad. Ustedes tienen que hacer la investigación. Lo horroroso sería que creyeran que con mi respuesta quedó resuelto el asunto. No. El compañero tiene que estudiar qué es la curiosidad. Y va a encontrar poca información. Gracias, doctor. Gabriela Hernández, ¿cómo haría usted para que los alumnos se interesen en la investigación, dando también a la lectura? Leyendo a los expertos. Que lean a los expertos, que lean a los expertos en el tema que es de interés de los alumnos, de lo simple a lo complejo, con una actitud crítica. También hace ratito me preguntaban sobre la investigación, que es un proceso reflexivo. Cuidado, cuando hablé del concepto de investigación, yo hice llegar la presentación a la maestra Elizabeth, se las va a hacer llegar a todos, espero no comprometerla con algo complicado, pero la investigación tiene que ser cuando cumple esas condiciones, un reflexionar infinito, consciente, crítico, voluntario, tiene que reunir todas, en la medida en que reúna más, están investigando. Dedíquense a investigar, compañeros. Estoy viendo con las preguntas un vicio horrible de ¿para qué me pongo a leer si él tiene la respuesta? No, búsquenla ustedes. Gracias. Gracias, doctor. La alumna Kenia Arrieta, ¿usted recomienda que para incitar la investigación es necesario dejar bastante tarea que incluya indagar? Yo, en ese caso, cuando el alumno tenga que indagar y sea mucha o poca la tarea, lo que tiene que ser extraordinario es la pregunta. La pregunta tiene que instigar, tiene que detonar la respuesta. Y entonces sí, de repente a los alumnos les dicen, lee este libro. Pues si todos lo leen, hagan una pregunta muy sencilla. Lee este libro y dime con qué estás de acuerdo, por qué, con qué no estás de acuerdo, por qué. Es espeluznante, porque tengo otro libro que se llama Investigación Documental. Investigación Documental. En un apartado
no me voy a acordar cuál es. Yo planteo que cuando alguien lee, tiene que tener un detonante. Entonces, yo le puedo dar a leer un artículo y decirle, de este artículo, porque yo ya lo leí y lo conozco, le digo, quiero que leas y me digas qué pregunta se plantea. ¿A qué pregunta le quiere dar respuesta? El autor no plantea claramente la pregunta, pero ahí hay una pregunta implícita y el alumno la tiene que encontrar. A los alumnos y a nosotros nos gustan los retos. ¿Sí queda claro? O yo le puedo decir, quiero que leas este texto y quiero que leas el capítulo 3 de este texto y que me digas en qué difieren estos dos teóricos. Va tarea para todos los alumnos y los maestros. Quiero que busquen un libro que se llama El oficio de antropólogo. Por internet es un gran libro de investigación cualitativa. El oficio de antropólogo. Sánchez Parga, se apellida el autor. Oficio de antropólogo, Sánchez Parga. Obligado que los alumnos y los maestros lean 2 capítulos, no tienen que leer todo el libro. Yo ya lo leí, digo, para ellos les conviene estos 2. Un artículo, un capítulo es sobre diario de campo. Les va a servir muchísimo. Se van a dar cuenta de la complejidad de lo que es un diario de campo, de qué requiere hacer. Y el otro capítulo se llama observar, o la observación. Solo 2 capítulos, no me acuerdo qué números son, pero todo mundo debería de leer eso. ¿Sí queda claro? Para que me diga cuál es la función de la observación y cuál es la función del diario de campo en la lógica cualitativa. El libro es maravilloso y tengo la negra intención de que leídos estos 2 capítulos, el alumno y el maestro va a querer leer todo el libro, que es maravilloso, complejo. Un libro un poquito complejo, pero estos 2 capítulos son bastante accesibles. Gracias, doctor. Conste que quedó la tarea, luego me dice si la cumplen. Gracias. La alumna Mariluna Hernández, ¿qué estrategias didácticas puedo utilizar con mis alumnos que oscilan entre los 12 y 15 años de edad para Muy bien, generar ya tiene en su ellos? pregunta de investigación. Esa es su pregunta de investigación. Ella es la que tiene que investigar eso. Y otra, ¿qué instrumentos o formas de evaluación puedo utilizar para ver si han llegado a los aprendizajes que espero conseguir? Muy bien, una buena pregunta de investigación. Los alumnos, estoy viendo eso, el alumno tiene que dar respuesta a sus preguntas y el goce de estos 2 alumnos será decir, maestra, eureka, lo encontré, lo sé, leyendo a los expertos, he investigado. No que otro me resuelva el problema. Gracias, doctor. El alumno Yair Fernando Martínez. Un saludo, doctor Fernando. ¿Qué consejo me daría para identificar el mensaje del autor en un artículo al momento de realizar una interpretación? Muy bien, bien hecho, una pregunta interesante. Yo tengo que leer un artículo, hágalo con los alumnos, lee ese artículo y dime cuál es la afirmación más importante de todo el artículo. Es un buen reto, bien hecho por este alumno. Nosotros tenemos que leer para ver cuál es la idea central, pero tú eres el que la va a encontrar. Bien hecho. Por último, la alumna Carmen Robles. Un saludo, doctor. En un país tercermundista como lo es México, donde la educación y la tecnología no se han empatado, ¿de qué manera los docentes y trabajadores de la educación deben resolver las situaciones educativas ante la gran diferencia de tecnología y educación en México, sabiendo que el gobierno exige cosas que en la mayoría de escuelas y estados no tienen la capacidad de enseñar con tecnología y educación? La pregunta me lleva a 2 planteamientos. Uno, vamos a ver lo que es viable. Sí que es viable. Lo voy a tratar en un segundo momento. Pero la primera que me mueve es que la alumna parte de decir que somos un tercer mundo,
que estamos en atraso. En la antropología, cuando estudian la evolución de las culturas, dicen, no es que sea atrasado, adelante o primitiva, es su estadio. Entonces, yo le recomendaría a la alumna que nos miráramos y que viéramos qué podemos hacer nosotros por nosotros. No me interesa que Japón y Estados Unidos vayan a la vanguardia cuando tienen el mayor número de drogadictos, el mayor número de suicidios, el mayor de problemas. Si quieres formarte en esa fila, hazlo tú, pero no nos invites a los otros. Lo que sí podemos hacer es trabajar con nosotros para construir una gran nación para nosotros. ¿Sí me explico? Somos uno de los países que tenemos un bagaje cultural diverso, extraordinario, presente en todo lo arqueológico, presente en toda la comida, presente en la diversidad de poblaciones y de etnias que tenemos. Trabajemos con eso. No se metan en competencias neuróticas. Para construirse como profesional, ¿qué es esto? Para construir una gran nación, fíjense una meta, caminen en esa meta. No miren para los lados y menos para atrás. Aquí me hace recordar como en una ocasión que yo hablaba con maestros para que fueran investigadores, el maestro decía, ¿y yo por qué voy a investigar si no tengo plaza de investigador? Y el que tiene plaza de investigador no hace nada. Escúchate. Estás diciendo, él es un holgazán, yo también quiero ser uno. No lo hagan. No miren para los lados y menos para atrás. Planteen su meta coherente. Ahora, la palabra viable la tienen que manejar muchísimo los alumnos. La palabra viable es que cuando yo quiera activar la investigación en mi escuela, promover la lectura con mis alumnos, promover el trabajo con los padres de familia, mi planteamiento tiene que ser viable. Todas las propuestas que haga un maestro para intervenir en la educación, para promover la educación, para el pensamiento matemático, para lograr éxito en su labor, tienen que ser viable. Viable quiere decir proponer lo que se puede con lo que se tiene. En el momento en que yo empiezo a idear una intervención de lo que se puede con lo que se tiene, ya ese diseño es exitoso. Si yo quiero una intervención como un presidente, todos van a tener pintarrón, todos los maestros, esa es una fantasía, eso no es real. Yo tengo que proponer una intervención de lo que se puede con lo que se tiene. Para cerrar mi participación, y en ese sentido de la pregunta, el extraordinario Empédocles, un filósofo griego, compañeros, por eso hay que leer muchísimo, dice, a mayor conocimiento del objeto, mayor control sobre el objeto. Lean y lean y lean a los expertos de su objeto, porque a mayor conocimiento del objeto, mayor control sobre el objeto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, si no hubiera ninguna duda por parte de los asistentes, cerraríamos esta conferencia, Doy clases o investigo, que ha sido enriquecedora para nuestra labor docente. A continuación, cedo la palabra a la maestra Evelyn Cervantes Cerón, directora de la Escuela Normal de Teotihuacán. Muchísimas gracias, doctor Fernando García. De verdad agradezco la gentileza con la que nos comparte su experiencia y sus saberes en este encuentro. Escucharlo nos invita a atrevernos a conocer lo desconocido, partiendo inclusive de lo que se cree obvio, de lo que se cree sin importancia, ¿no? Aquello que cuesta mirar porque no está contemplado en los planes y programas de estudio o simplemente porque no se aprendió a considerar con una mirada profunda y crítica. Gracias, doctor, por destacar que la herramienta para descubrir y conocer la realidad educativa es la investigación, que es un camino infinito e inacabado que contribuye a formar docentes alertas de su mejoramiento personal, inclusive profesional, y que no es una actividad aislada y separada.
que se requiere de voluntad y que solo a través de ella podemos manifestar compromiso ético y político en nuestra práctica. Pues sin investigación no hay acto educativo, sin investigación no hay diagnóstico de clase, ni planificación acorde al contexto, ni evaluación justa y clara que permita construir escenarios y ambientes de enseñanza y de aprendizaje, como usted bien lo dijo, viables, que den muestra de sensibilidad y conexión con la forma en cómo nuestros estudiantes conocen, comprenden y transforman la realidad, la vida. Muchas gracias, doctor Fernando, por su aportación y por compartirnos lo que hoy nos ha compartido. A nuestros asistentes y escuchas no me resta más que agradecer su participación en este evento, esperando puedan llevarse elementos y referentes que puedan gestar en ustedes una cultura de investigación, de tal forma que esta no sea aislada ni separada, que sea parte sustancial de su docencia. Y me permito hacer entrega simbólica de este reconocimiento que la comunidad educativa de la Escuela Normal de Teotihuacán tiene para usted. Y a su letra dice, la Escuela Normal de Teotihuacán otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando García Córdoba por haber impartido la conferencia magistral titulada Doy clases o investigo, llevada a cabo por medio de la plataforma Meet, dirigida a los alumnos de las licenciaturas en educación primaria y secundaria con especialidad en español de esta institución. Atentamente, su servidora, maestra Evelyn Cervantes Herón, directora escolar, Colonia Nueva Teotihuacán, San Juan Teotihuacán, 9 de julio de 2020. Muchísimas gracias, excelente día. Gracias, doctor, nuevamente por su asistencia y su experiencia. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, maestra Evelyn. Deseamos profundamente que los saberes compartidos se conviertan en sólidas herramientas para ayudar y respaldar a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestra profesión. Y a usted, doctor, un abrazo y agradecimiento. Y esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros. A ustedes, docentes en formación, compañeros maestros y público en general, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Es así como concluimos la conferencia Doy clases o investigo. Agradecemos su asistencia a este evento y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias.